Demasiadas coincidencias en una sola semana. Primero la tensión alrededor de Irán, ahora Putin aterriza en Pekín. ¿Quién está rediseñando el mundo en este mismo momento? Vladimir Putin llegó a China para reunirse con Xi Jinping justo cuando varias crisis globales comienzan a fusionarse en una sola cadena explosiva. Ucrania, Irán, crisis energética, presión de los Estados Unidos de América y, sobre todo, la lucha por el control del petróleo, el gas y el dinero del futuro. Por eso esta reunión ya no parece una visita diplomática normal, parece un intento de construir un nuevo sistema de supervivencia bajo sanciones, guerras y caos económico. Putin aterrizó en Pekín apenas unos días después de la visita de Donald Trump a China, y muchos ya ven una señal clara. Pekín quiere demostrar que puede hablar con todos los grandes centros de poder al mismo tiempo, y que no piensa entrar en el juego de nadie. Formalmente, diplomacia, en realidad, una demostración de influencia global. Pero hay un detalle que ahora mismo genera mucho más nerviosismo. La guerra alrededor de Irán cambió por completo el valor estratégico de Rusia para China, de inmediato, sin pausa. Mientras Oriente Medio se convierte en una zona de riesgo, China empieza a depender todavía más de la energía rusa. Una enorme parte del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz y cualquier escalada seria podría golpear el suministro energético de Asia. Eso significa fábricas chinas bajo presión, exportaciones amenazadas y una economía regional mucho más vulnerable. Y aquí es donde todo cambia. Rusia ya no es solo un socio de China. Después del inicio de la guerra en Ucrania, Moscú giró gran parte de sus exportaciones energéticas hacia Asia. China se transformó en uno de los principales compradores de petróleo ruso. Además, los suministros de gas continúan creciendo a través del gasoducto Fuerza de Siberia y ahora ambas partes vuelven a hablar del gigantesco proyecto Fuerza de Siberia 2, que conectaría todavía más las economías de ambos países. Formalmente un proyecto económico, en realidad la construcción de un eje energético Moscú-Pekín para las próximas décadas. Al mismo tiempo, la situación para el Kremlin se vuelve cada vez más complicada. La economía rusa sigue bajo presión por las sanciones. La guerra en Ucrania consume enormes recursos y la dependencia de China aumenta prácticamente en todos los sectores. Algunos analistas ya hablan abiertamente de un cambio histórico. Pekín posee ahora gran parte de las palancas económicas sobre Moscú. Pero China también juega con extrema cautela. Pekín no quiere el colapso total de Rusia, no quiere caos cerca de sus fronteras, no quiere perder un gran amortiguador estratégico frente a Occidente. Por eso Xi Jinping continúa apoyando económicamente a Moscú. Incluso bajo una presión cada vez mayor de Europa y de los Estados Unidos de América, China sigue presentándose como una parte neutral, pero al mismo tiempo permanece como uno de los mayores compradores de petróleo ruso y uno de los socios económicos más importantes del Kremlin. Mientras tanto, alrededor de esta visita comienzan a aparecer señales todavía más inquietantes. Ucrania afirmó que un dron ruso atacó un barco chino cerca de Odessa poco antes de la llegada de Putin a Pekín. Y aunque los daños fueron limitados, el momento generó muchas preguntas, demasiado simbólico, demasiado oportuno. Paralelamente, Washington aumenta la presión contra empresas chinas relacionadas con Irán y con las exportaciones rusas. Funcionarios estadounidenses acusan cada vez más a Pekín de ayudar indirectamente a construir un bloque antioccidental. Y dentro de la inteligencia norteamericana ya existe otra preocupación. China podría estar utilizando todas estas crisis globales para expandir su influencia mientras otras potencias están distraídas por las guerras. Pero la gran pregunta ahora es otra. ¿Qué quiere obtener Putin de Xi Jinping? Los expertos mencionan varios objetivos: nuevos contratos energéticos, más apoyo financiero, ampliación del comercio en yuanes y rublos y, sobre todo, una demostración política de que Rusia no está aislada. Porque para el Kremlin es fundamental mostrar que todavía mantiene al lado a una de las economías más poderosas del planeta y China también obtiene enormes beneficios. Recursos rusos baratos, una Moscú debilitada
y una influencia gigantesca sobre el Kremlin. Esto ya no parece una alianza entre iguales, parece una relación de dependencia y cada día se vuelve más evidente. Con la guerra en Ucrania, la tensión alrededor de Irán y el miedo a una crisis energética mundial, la reunión entre Putin y Xi empieza a parecer algo mucho más grande que una simple visita oficial. Formalmente, nadie habla de un nuevo bloque global. Pero el comercio conjunto, la energía, los pagos en monedas nacionales y la resistencia coordinada a las sanciones ya están creando lentamente un sistema paralelo y el mundo observa todo esto con creciente preocupación. Formalmente solo una visita en Pekín. En realidad, una nueva partida global ya comenzó. Demasiados países comenzaron a hablar de armas nucleares al mismo tiempo. Demasiadas amenazas aparecen de golpe. Y ahora Washington advierte abiertamente: Irán podría desencadenar una nueva carrera armamentística mundial. El vicepresidente de los Estados Unidos de América, J.D. Vance, lanzó una de las advertencias más duras de los últimos meses. Según él, si Irán consigue armas nucleares, podría provocar una reacción en cadena extremadamente peligrosa en todo el planeta. Primero Oriente Medio, después Asia, y más tarde un colapso global del equilibrio estratégico. Formalmente, una advertencia diplomática. En realidad, una señal de que Washington considera la situación crítica. Vance declaró que la prioridad absoluta de los Estados Unidos de América es impedir que Teherán obtenga una bomba nuclear, porque si eso ocurre, muchos otros países podrían intentar crear sus propios arsenales atómicos y el problema ya no sería solamente Irán. Pero hay un detalle que vuelve todo todavía más peligroso. Las negociaciones entre Washington y Teherán avanzan al mismo tiempo que aumenta la tensión militar en la región. Sin pausa, sin estabilidad. Por un lado, conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní. Por otro, amenazas militares, movimientos de tropas y advertencias de posibles ataques. Vance insiste en que la administración de Donald Trump aún quiere resolver el conflicto mediante negociaciones, pero reconoce que la opción militar continúa sobre la mesa. Y aquí es donde todo cambia. Esto ya no se trata solamente de Irán. Se trata de países que empiezan a desconfiar del sistema global de seguridad. Y precisamente eso es lo que más preocupa a Occidente. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió recientemente que las guerras en Ucrania y Oriente Medio podrían empujar a numerosos países a reconsiderar la posibilidad de desarrollar armas nucleares propias. Entre los nombres que aparecen cada vez más en las discusiones internacionales están Arabia Saudita, Turquía, Polonia, Corea del Sur y Japón. Formalmente, todavía son debates políticos. En realidad, el viejo sistema de disuasión empieza a romperse. Después del inicio de la guerra en Ucrania, muchos gobiernos llegaron a una conclusión extremadamente peligrosa. Las garantías internacionales ya no parecen suficientes para proteger a un país en caso de crisis. Y eso cambia completamente la lógica de seguridad global. Mientras tanto, Irán sigue negando cualquier intención de construir armas nucleares. Las autoridades iraníes aseguran que su programa tiene fines exclusivamente civiles y energéticos. Sin embargo, servicios de inteligencia occidentales y expertos internacionales afirman que Teherán ya alcanzó niveles de enriquecimiento de uranio considerados extremadamente sensibles. Y aquí comienza lo más inquietante. Si Irán cruza la línea roja nuclear, la reacción podría ser inmediata. Arabia Saudita no querrá quedarse atrás. Turquía podría iniciar su propio proyecto estratégico. Después vendría Asia, sistema sin control, sin límites. En medio de este escenario, Vance intenta transmitir que la Casa Blanca todavía cree en una posible negociación. Según él, Washington y Teherán ya lograron progresos importantes en algunos puntos de las conversaciones. Los Estados Unidos de América buscan un acuerdo que impida a Irán reconstruir un programa nuclear militar en el futuro,
pero al mismo tiempo aparecen señales mucho más agresivas. Vance afirmó públicamente que el régimen más peligroso del mundo no puede obtener armas nucleares. Y varios funcionarios estadounidenses repiten cada vez con más frecuencia que Donald Trump mantiene otras herramientas de presión disponibles, incluidas opciones militares. Paralelamente, la crisis empieza a afectar directamente a la economía mundial. La tensión alrededor del estrecho de Hormuz amenaza el suministro global de petróleo y gas. Cualquier escalada seria podría disparar los precios de la energía en cuestión de horas y provocar nuevas turbulencias económicas internacionales. Y el problema principal es otro. Cuanto más se prolonga esta crisis, más países empiezan a pensar en desarrollar sus propias armas de disuasión. Y eso ya no es una crisis regional. Eso se parece al inicio de una nueva carrera nuclear mundial. Formalmente las negociaciones todavía continúan. En realidad, el mundo entra lentamente en una era de desconfianza nuclear.